Bueno, mis amores, vamos a dar inicio a esta mañana, a esta dominical espectacular en la que seguimos con nuestra temática Iglesia, prepárate. Precisamente viene a nuestra vida, a nuestras actividades, a nuestro sentir, a nuestro pensamiento. ¿Cómo me estaré preparando? Gracias, corazón. ¿Cómo nos estamos preparando y para qué? ¿Nos hemos puesto a pensar? Amada familia, ya, ahí está. Sí nos hemos puesto a pensar, ¿cierto que dice Mateo 25:23, amado Víctor? Dice, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre algo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso estar en la presencia de Jesucristo y que nos mire. Será cuando podamos realmente conocer sus facciones, su mirada, su ternura, la unidad, el afecto. Anhelamos verle realmente como en el Nuevo Testamento le vieron los apóstoles y todos los que fueron sanados. ¿Anhelas verle cara a cara? Entonces dice que te dirá, buen siervo y fiel. Bien, le dice, ¿sí? Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Cuando dice el Señor que le pondrá en lo mucho, ¿qué entendemos? ¿Qué viene a tu mente? Vamos a interactuar, amada familia. ¿Qué viene a tu mente cuando Jesús te diga en ese momento, si fuiste fiel en lo poco, voy a ponerte sobre lo mucho? ¿Qué crees tú? Yo pienso que estar junto con Él. Ese es el total, ¿cierto? Para nosotros. Estar con Él es la máxima expresión de nuestro gozo y nuestra felicidad. Dice, pronto nos vamos y Cristo viene. ¿Quién cree en eso, familia? Perfecto, muy bien. Vamos a ver aspectos importantes de esta temática, Iglesia, prepárate. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿La esposa de quién? De Jesús. Sea hombre o sea mujer, sea niño o sea niña, sea joven, sea anciano, somos la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Entonces, esta amada, prepárate, dice que la iglesia tiene que estar lista, prevenida, preparada. Y los aspectos importantes son los siguientes. Recuerden que hace 2 domingos atrás consideramos ser, hacer y parecer. ¿Se acuerdan? Sí, parecía un trabalenguas, pero así es. Este ser implica ¿qué? Precisamente el concepto del cristiano. ¿Y este concepto nace en dónde? ¿En dónde cree usted que les empezaron a llamar cristianos? ¿En dónde dice? Exactamente. Ahí, hoy dice que se llama Antaquía, ¿cierto? Y esto está en el sur de Turquía, pero para el momento, en el tiempo que estaban los apóstoles, esta era una ciudad muy importante. Ahí precisamente dice en Hechos 11:26, Nati. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Imagínense, por primera vez se los llamó ahí cristianos. ¿Sí ve? Dice que al ver que los discípulos andaban con Jesús de apodo, les llamaron, ¿cómo les llamaron? Cristianos, ¿cierto? Que literalmente significa los pertenecientes al partido de Cristo. Recuerde que en la época había muchísima revolución política y precisamente quienes se apegaban a Jesucristo pensaban que Él iba a dar una salvación, pero una salvación política. Y todos decían, ¿y cuándo les vamos a derribar? ¿Y cuándo vamos a derrotar? Estos romanos y estos judíos, pues tenemos que derrotar para tomar postura de liderazgo. Precisamente ellos pensaban que era un partido político, entonces los llamaron así. Otros estudiosos dicen que cristiano representa pequeños cristos, ¿sí? Porque el grande, el único, el eterno vive en tu corazón a partir que tú le recibes a Él. Esto es importante. Y dice que el problema es que creer, cualquiera puede creer. ¿Sí o no? Dice, ¿crees que Jesús existe, que Dios existe? Sí. Nuestra conciencia nos va a dictar y nos va a decir, sí, intuyo que existe un Dios. Debió haber hecho todo el universo y todo lo creado. Difícil e imposible para nuestra sabiduría o conocimiento. Esto tiene que venir de Dios. Pero Santiago 2:19, ¿qué nos establece, Aleja? Dice, ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces. También los demonios creen y viven. Ahí está. Los demonios creen que existe Dios y creen que existe Jesús. Por supuesto, ellos creen, ellos le conocen, ellos le ven, ellos saben toda la historia. Ellos ven, ¿sí? Esta situación, esta problemática, Satanás lo ve tal y en color, en vivo y en directo y en tercera dimensión. Para nosotros los creyentes muchas veces se nos es oculto ciertos misterios de la palabra y de lo que sucede como creyentes. Pero literalmente los demonios conocen y saben quién es Él y tiemblan. ¿Será que nosotros temblamos ante la presencia de Él cuando cometemos errores? ¿Tú tiemblas cuando te equivocas, cuando mientes, cuando sabemos que estamos haciendo cosas que nos afectan? ¿Temblamos o no? ¿Sí? ¿Cuándo tiemblan? Pregúntele a su compañerito que está ahí. ¿Cuándo tiemblas? Cuando vas a beber, cuando vas a farrear, cuando robas, cuando criticas, cuando levantas falsos testimonios, ¿tiemblas o disfrutas de lo que estás haciendo? ¿Tiemblas? ¿Cierto? El demonio también. ¿Sí te das cuenta? Pero yo conozco gente que por ignorancia, por eso sí es cierto, porque uno dice, pero qué cinismo saber que existe Jesús y que siga en lo mismo. ¿Y por qué hará lo mismo? ¿Te has preguntado? Yo también, y la respuesta me ha dado el Señor. ¿Y sabe cuál es? Porque está entenebrecido, porque su conocimiento todavía no entiende. Entonces no es culpa que una y otra vez recurrentemente fracase y haga lo mismo, y peca y empata, peca y empata. Pero cuando el Señor toca tu corazón y las entrepieles de tu alma, es entonces que temblamos y sabemos que le estamos decepcionando a Él. Y hay un interno que te dice que no puedes seguir en esa actitud. Porque para el creyente, cuando peca o regresa a su antigua naturaleza, ¿crees que disfruta? No, ya no disfrutamos. Y llegas a tu casa y te derramas en llanto y dices, chuchaqui moral. Fallé, Señor, como David que le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. ¿Sí se da cuenta? De esto se trata. ¿Qué nos dice Mateo 7:21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está bien. Entonces, Señor, Señor, alabamos, saltamos, gozamos. ¿Está bien? Porque es parte de un testimonio y es parte de adorar, porque dice con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todo tu ánimo y con todo, amar al Señor, amar a nuestro Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces digo yo, y mi pregunta es esta, querida familia: ¿todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? No. ¿Por qué? Porque está escrito. Y lo que está escrito se cumple. Entonces, pasemos, ¿sí? Pasemos al lado, al lugar. Como una vez les dije, y yo visualizo así, que tener la salvación o formar parte del cuerpo de Cristo sin ser perfectos, porque no lo somos, es tan solo trazar una línea tan delgada como una telita de araña. Es invisible, ¿cierto? Pero es así cuando nosotros pasamos de un lugar a otro, cuando pasas de oscuridad a luz, cuando pasas de muerte a vida, es determinante. Y como no es tan notorio, sí, que se diga tienes que cruzar un abismo y tienes que cruzar ese puente lleno de fuego o tienes que hacer malabares, llegar a la salvación, no tiene precio, es por gracia. ¿Y qué es la gracia? La salvación y la actitud inmerecida de amor que tenemos de parte de Jesucristo. No nos cuesta la salvación. Y por lo mismo que no cuesta, hacemos todo para agradarle a Él, ¿o no? Por supuesto que sí. Vamos a ver en estos aspectos importantes, no solo uno tiene que ser creyente o cristiano para que te tachen, te tilden o te pongan ese membrete. Se ha hecho cristiano. Qué chistoso, ahora ya no quiere compartir. Y no es porque alguien te obliga, ¿o sí? El Espíritu va transformando y no es de la noche a la mañana ni en 10 segundos, porque no tenemos un Dios que es una lámpara de Aladino que frotas y cambiaste. Es un proceso. Y para esto, para que seamos creyentes, para que nos llamen cristianos como tal, tenemos que ser discípulos. ¿Cierto? Y dice que el discípulo en la época de Jesucristo era alguien capaz de dar la vida por su maestro.
¿Eres capaz de dar la vida por Jesucristo? Sí, tenemos que tener esa concepción, familia. Muy a ventaja que nuestra nación tiene libertad de culto y puedes andar con una Biblia hasta de sombrero que no te dicen nada. En otros lugares y testimonios tenemos de que una sola hoja de la Biblia le doblan, se esconden en su paladar para pasar los registros, para pasar las revisiones policíacas y todo lo que tiene que suceder para llegar a unas catacumbas oscuras, malolientes y sacar una hoja de la Biblia y memorizar y guardar en su corazón. ¿Qué tal? Nosotros tenemos aquí algunas Biblias hasta nuevas, nuevitas, impecables, no has leído todavía. Te motivo y te insto para que te conviertas en un discípulo. Y el discípulo es aquel que está dispuesto a morir por él. Estaban dispuestos a pagar un precio. Porque definitivamente, familia, la iglesia primitiva, estaba escrito que tenía que sufrir ese padecimiento. Tenía que haber este sacrificio de amor. ¿Recuerdan Esteban, el primer sacrificio que murió apedreado? Sí, él murió apedreado, y entonces fue la primera víctima de ser creyente. Él, cuando estaban apedreándole, él dijo, veo abiertos los cielos y a mi Señor sentado a la diestra del Padre. ¡Qué fantástico! ¿Cómo quisieras morir? ¿Cómo es tu muerte? Nuestra muerte va a ser cuando el Señor quiera. Tal vez envejecemos, tal vez nos enfermamos, tal vez pase algo. Pero no va a haber ese padecimiento si solamente cuando nos lanzan algo. Estaba jugando, creo que fue anteayer con mi nieto, y yo una liga le resorteaba y le topaba en el brazo y él jugábamos en eso. Pero imagínate una piedra en tu cabeza, en tu espalda, en tu rostro, en tu estómago. Y cogían la piedra más pesada, más óptima para lastimar y para matar. Y es así como Esteban muere. Por favor, ¿qué dice Lucas 14 del 25 al 27? Damaris, por favor. Lucas 14 del 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces viene la disyuntiva y la pregunta, para amarle a Jesucristo, ¿tendré que aborrecer y odiar a mi esposo, a mi hijito, a mi amada familia? No se trata de un aborrecimiento humillante. ¿Cierto? La traducción en hebreo significa dar prioridad. Dar prioridad ante tu esposito, ante los hijos, dar prioridad ante cualquier circunstancia. ¿Sí ves? Que damos la prioridad. Y como a veces pensamos y siempre traemos este ejemplo, que cuando muere el abuelito, y cierto que tuvimos el fallecimiento del bisabuelito de Katy de 103 años, 104, y habíamos hecho como una broma un mes antes atrás y diciendo muere la abuelita. Dijimos abuelita y a chuchumeca, entonces es que no voy Silvita porque falleció. O cualquier pretexto. Y lo dejamos de lado o no. Entonces, mire, el discípulo tiene bien claro que necesita, cuál es su identidad. Un cambio, una transformación no implica ponerte a competir con tu pareja, ponerte a competir con tus hijos, tú vales, no vales, yo sí voy, tú no vas. Simplemente es darle la prioridad y el lugar que él merece en tu vida y en tu corazón. Eso representa este hermoso versículo para que tú y yo seamos dignos de él. Y priorizarle a él no implica humillar al otro, sino buscar que también sea transformado. Eso representa. Entonces, ser cristiano implica también ser discípulo. Y recuerde usted que en St. Paul dice que hacemos discípulos y formamos líderes. Ese es el eslogan de St. Paul. Hacer discípulo, porque se va haciendo con el día a día, con lo cotidiano, y tú puedes empezar teniendo ya tus discípulos. Y yo les pregunto, ¿quiénes son los primeros discípulos para nosotros? Nuestros hijos. Nuestros hijos, estos pequeñitos, estas personitas a quienes les estamos modelando, quienes sí nos ven cómo nos levantamos, cómo actuamos, qué decimos, cuál es nuestra prioridad.
Ellos te ven cuando tú te levantas, saben y sienten si doblaste rodillas o no. Así como también cuando estamos teniendo pecaditos ocultos y estamos muy en lo oculto, nadie sabe, nadie nos ve. Déjame decirte que se está escribiendo una historia y una herencia y tus hijos van a recibir exactamente lo que estás haciendo en lo oculto y va a ser evidente frente a los hombres. Eso es así, familia. No podemos vivir una doble vida. Necesitamos ser coherentes, ¿cierto? Y entonces, quien está en discipulado, quien está en proceso, quien está en formación, ese es un discípulo. Y gracias a Dios, ¿sí? Nosotros estamos atravesando momentos, días, semanas en que vienes, en que llamas, en que estoy, en que ya voy y ya llego. ¿No crees que esa es una dinámica espectacular? Que llega uno atareada, corriendo, el discípulo ya ha llegado, está parqueadito esperándome. Jesús, digo yo, gloria a Dios, ¿no es cierto? ¡Qué bonito! Y la casa está llena, estas 4 paredes, unos salen, otros entran, y la risa, y el compartir, y el cafecito, y el agüita. ¿No te parece hermoso? Esto es ser discípulo, vivir, compartir, formar parte de esto, que tus hijos sientan que su papá, su mamá están siendo modelo para ellos, un modelo a seguir. Dice que con el tiempo se ha ido perdiendo el valor de su significado y por eso cualquiera hoy en día se llama cristiano. Y les hago una pregunta y por favor pregúntele a su vecino. ¿Es importante diferenciar esta condición, esta situación que acabamos de leer? ¿Alguien nos abrió el microfonito? Vamos a silenciar. Ani, por favor. Muy bien, dice así, con el tiempo se ha ido perdiendo el valor del significado de ser cristiano y por eso cualquiera se llama cristiano. Entonces tú vas a tu trabajo y alguien habla o dice un versículo o saca una palabra, ¿cierto? Que se puede volver una muletilla o se puede volver algo como un amuleto, ¿sí? Y tú le escuchas y es algo que está en la Biblia, es palabra de Dios. Porque dice la palabra, ¿tú crees que es cristiano? No, entonces dice, ¿es importante diferenciar esta condición? Sí, es súper importante, porque si no, como es cristiano, según esta persona, tú hablas, abres tu corazón, compartes y en el diario vivir vas dándote cuenta que no es. Y entonces el tortazo que me di, ¿les ha pasado? Por supuesto que nos pasa, sí nos pasa, ese es cristiano porque habla igual y cree y su mamá y su abuelita viene de una herencia de espiritualidad. Entonces, qué chévere, voy a relacionarme. Y son precisamente las personas más duras. Dicen los evangelistas que tienen experiencia que más fácil es convertir a un ateo que a una persona que dice ser cristiana y no lo es. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón piensa, no es que yo soy cristiano, yo sí creo que existe Dios, pero también hay un poco de requisitos que se nos hace posibles, ¿sí? Cuando amamos. Por eso, familia, es importante que usted y yo diferenciemos esto en las personas que tenemos a nuestro alrededor. También el ser dice que muchos creen que por solo llevar muchos años en una iglesia ya son cristianos. ¿Te ha pasado? Yo le recibí, dicen al Señor, hace 101 años. 101 dálmatas, ¿cierto? Y entonces, ¿eso te hace cristiano? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? No. Exactamente, no le hace cristiano. Porque una persona que va a una iglesia 10 o 15 años, vamos a decir, y puede venir una persona nueva y le cogió el mensaje al Señor y arranca su proceso, prende motores, ¿cierto? Y vamos navegando por el mundo del cristianismo. Espectacular, cuando tú haces tu proceso y te caes, pero te levantas. Y te vuelves a caer y te vuelves a levantar. Recuerde que siempre decimos que las ovejitas no importa que caigan al lodo, pero que no se revuelquen en él. Sí, nos vamos a caer y vamos a tener fracasos y tropiezos, por supuesto que sí, pero no nos quedemos ahí. Te van a mentir y te van a ofender y te van a gritar y vas a perder y te van a robar. Sí, perdona, no te quedes ahí. Levantémonos y sigamos avanzando,
¿Sí? Esto es muy importante. Dice que alguien dijo alguna vez, el hecho de que una persona entre a un taller de mecánica no lo hace o no lo convierte en un carro, en un vehículo, ¿cierto? Vamos todos al taller de mecánica de la esquina. ¿Nos convertiremos en vehículos? No. Entonces, si están en la iglesia, por estar aquí, ¿les convierten en cristianos? No, es necesario una acción, es necesario una convicción, ¿sí? Es necesario que tú entiendas que sin Él te mueres, porque tenerle a Cristo en tu corazón es vital. ¿Qué es vital? De vida o muerte, así de delicado. Todo aquel que entra a una iglesia, a un remanente, viene con los signos vitales ya agonizando, ¿sí? Viene triste, viene enfermo, a terapia intensiva, porque recuerda que este es un hospital espiritual. Y llegan a terapia intensiva y cuando reciben a Cristo con un conocimiento, con una terapia, con una conclusión espiritual, entiendes, se te abren los ojos y dices, necesito realmente tener a ese Hijo de Dios dentro de mí. Entonces el oxígeno ha llegado a tu vida y empiezas a crecer y naces de nuevo. Tienes una identidad. Entonces pregúntele a su amigo, a su vecino, a su hermano, ¿qué te convierte en cristiano? Pregúntele, por favor, y vamos a ver las respuestas. ¿Sí? Dialogue, pregunte. ¿Qué te convierte en cristiano? ¿Qué te respondieron, Katy? Las acciones. ¿Qué más? Haber nacido de nuevo. Perfecto. Carmita. Eso te convierte en cristiano. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Ser discípulo, mis amores. Eso te convierte en cristiano. No aborte su proceso. Es bonito, venimos, nos juntamos y nos amamos. Y gracias a Dios es un remanente muy activo, muy generoso en el amor, en el abrazo, en la aceptación, en entender que el otro cae pero se levanta y te hiere pero no importa y el abrazas porque el amor cubre multitud de pecados. La aceptación los unos por los otros. Nos hace cristianos definitivamente anhelar ser discípulos. Porque el discípulo se va convirtiendo cada vez más a su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo. ¿Sí? Él es nuestro pastor, es nuestro maestro, es nuestro hacedor, ejemplo, molde y modelo. Romanos 10:9, Rachel. Romanos 10:9. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Entonces, si en tu corazón hay una convicción, estás abierto y estás dispuesto a dejarte moldear y a ser discípulo. Pero si tu corazoncito no hace mella, entonces tenemos que abrir la mente. Porque la palabra nos insta, ¿cierto? Que no nos quedemos en este estado, en lo que dice este mundo. En Romanos 12:2, sino dice que renovemos nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino antes bien, renovaos vuestra mente por medio de la transformación. ¿De qué? De la palabra. La palabra es la que nos convence. Dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. No sé usted, pero a veces la palabra es como que un trabalenguas que hay que entender, ¿no es cierto? Y vamos desglosando todo y es así. Tenemos que creer. Y justamente los casos más difíciles son los que le gusta al Señor. ¿Sí? Aquellos que dicen, yo creo que ya no hay solución para mí. El Señor te dice, no es así. Porque hay cuando crees en Él. Entonces, creer te transforma. Creer hace que dejes huella, hace que dejes marcas y hace que impactes. Vas dejando impacto con una palabra, con una mirada. ¿Sí? Entonces tú hablas, aconsejas, das tu concepto de vida y te vas. Entonces has dejado un impacto, has marcado una huella. ¿Por qué? Porque recuerde que no peleamos en el territorio de Satanás. Es lo que empezamos con estas temáticas. ¿Qué es pelear en el territorio de él? Hablar el mismo lenguaje de la gente, gritar si te gritan, pelear si te ofenden, gritar más si te gritan.
Pero entonces tú vas, impactas con una palabra, con un gesto, muchas veces con el silencio. Haces una veña y te vas. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Por supuesto que sí. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Vamos a ver entre estos aspectos importantes. Primero dice que un discípulo tiene que estar bajo autoridad. Mateo 10:1. ¿Sí ves, Joselito? Por favor, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿por qué es necesario que estemos bajo autoridad? Basados en este versículo. Porque el Señor nos va a dar autoridad sobre Satanás cuando tú y yo estamos bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de tu pastoral, de tu autoridad espiritual, como yo sometida a mis pastores espiritualmente, ¿sí? De la misma manera tenemos que estar sometidos bajo autoridad, porque cuando Él ve esta condición, esta conducta de tu humildad en aceptar una autoridad, en este caso, las esposas sometidas a los esposos, los hijos sometidos a los padres, ¿sí ves? Entonces tu trabajo, tú te sometes con respeto a esas autoridades que tienes y justamente el enemigo va a traer tropiezo en el principio de autoridad, porque al jefe, al que está sobre, empezamos a criticar, a hablar, a quejarnos, limitémonos al silencio. Es preferible, ¿sí? Cuando una autoridad no está actuando acorde a lo que tú requieres como empleado, hablando de lo secular, entonces vamos a orar, vamos a callar y vamos a decirle, Señor, pues justo obra tú, porque me siento vulnerada, me siento vulnerado, no es correcto, Señor. Si es posible, hablas de manera adecuada, pero nunca por atrás. ¿Sí? Ese es un principio súper lindo, estar bajo autoridad. Cuando tú estás sometido bajo la autoridad de Dios, donde vas, buscas quién es la autoridad y operas y te mueves de acuerdo a esos niveles y principios de autoridad en casa, en la iglesia, en tu trabajo y donde tú vayas. Así estés de paseo, buscas quién es la autoridad. Voy a un hotel, me refiero a la persona, sí nos estamos enfocando, lo que implica estar bajo autoridad. Dice que con Cristo, el que quiere mandar debe aprender a obedecer. ¿A quién obedecemos? A Él, precisamente a Él, ¿cierto? En un discipulado, en una cita de edificación, vamos obedeciendo porque Él usa hombres, dice que este es el método del Señor. ¿Cuáles son? Los hombres. La humanidad, el método de Cristo somos nosotros. Por medio de nosotros es que Él está obrando. Por medio de mi vida te habla a ti, por medio de ti me habla a mí. Sí, entonces yo voy y digo, por favor, tú tienes este don, te pido que ores por mí, necesito esta respuesta. Y la discípula dice, Silvita, esto ha dicho el Señor. ¿No te parece hermoso? Qué lindo saber que estamos en esta comunicación, principio entonces de autoridad, querida familia. Romanos 13:1, por favor, Patrick. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, es importante que el Espíritu Santo nos revele. Todo lo que está en la palabra de Dios es por revelación. Ese es el rema, que decimos, ¿no es cierto? ¿Qué es rema? Que la palabra es hablada por segunda vez. Está escrita, tenemos aquí plasmada en la palabra, en los libros aquí compactados, pero que lees y la gente lee. Y conocemos abogados que por leyes, porque las leyes salen de la palabra, entonces ellos manejan y conocen, pero no les es revelado porque no tienen el Espíritu. Entonces nosotros, al leer las Escrituras, Él va quitando venda de nuestros ojos y nos va a revelar. Entonces, respetar a las autoridades y todo aquello que implique estar bajo autoridad es porque Él así lo puso, Él así lo instauró, Él coloca, Él pone, Él quita, Él hace todo lo que desea, ¿cierto? En las autoridades civiles, espirituales y familiares. Qué importante es que estemos bajo autoridad. Preguntémonos, familia, ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos bajo autoridad? ¿Sí o no?
Sí, exactamente. Cuando tu autoridad primaria es Jesucristo, su palabra, entonces nos es mucho más fácil ir alineándonos a eso. Punto 2 nos dice, tener la misión como forma de vida. ¿Y cuál cree que es la misión? Mateo 28 del 18 al 20, que ya vamos a dar lectura. Exactamente. Nuestra misión es la gran comisión. Cuando dice comisión es porque está unido con alguien. Counión. Entonces, esta misión precisamente lo hace comisión, porque vamos juntos, porque no nos sentimos solos, porque así tú estés hablando en otro lado, sabes que tienes una cobertura. Y algo que no está en el material, pero que sabemos es que la autoridad que Dios nos ha puesto nos evita sufrir. ¿Sabe por qué? Porque tenemos cobertura de Dios. Y por eso es importante que cuando alguien se va por distancia, porque viaja o por algo se va del cuerpo de Cristo, ¿dónde te vas a congregar? ¿Por qué? Porque si no tiene la cobertura del principio de autoridad que nos da Dios, inmediatamente vendrá otra cobertura que es Satanás. Y te pone pensamientos, lógica humana y se enfría el corazón. Y viven felices. No, yo no me congrego desde pandemia porque sigo en YouTube a una iglesita bien linda. Y están en sus casitas y ven cualquier cantidad de temas, que hay un montón, sí, pero hay que saber discernir. No todo lo que está en el YouTube llamado cristiano es de Dios, familia. Usted tiene su casa, su alimento y la palabra que Dios nos está dando. Entonces, la cobertura del principio de autoridad es súper importante. Y el primer principio es que tienes tu casa y tienes tu iglesia. ¿Sí? Y esta es la que nos enfoca en la misión o la gran comisión que el Señor nos ha establecido como tal. El verdadero cristiano, dice, es el que tiene la misión de llevar la palabra de Jesucristo a todo aquel que lo necesite. Entonces, si tú ves a una persona conflictuada, angustiada, triste, pobre, enfermo, iracundo, ¿qué le dices? ¿Le dices que es cristiano? No, pues tú le das una palabra. Le dices, mira, tal vez yo, y a mí me han comentado, le dije, Silvita, yo le dije, mira, tal vez en mi inicio no pueda como darte el soporte que necesitas, pero hay un lugar donde sí te van a apoyar. Y es en mi remanente, es en mi casa espiritual, donde hay gente preparada y capacitada para ayudarte a avanzar en tu conflicto, en tu problema, y la gente entra en proceso y definitivamente eso es hacer comisión. ¿Sí? Eso es, que tú ores por esa persona y que te preocupas y que vienes y que le traes y estás pendiente. ¡Qué hermoso! Total característica de un discípulo, de un creyente. ¿Sí? Que le hablas, que le compartes, que viene un domingo, el otro le llamas, que ya no vino, que dónde estás, encontrémonos, invitas a comer, porque sí implica invertir, ¿sí o no? Cuando tú tienes una relación con Cristo, con tu pareja, con tus hijos, implica dos cositas para que esto fluya y crezca. Y la una es darle tiempo y la otra es darle recursos. Porque sin los recursos, familia, no puedes criar hijos, no puedes amar, no puedes conquistar a tu pareja. Entonces es tiempo y recursos, definitivamente. Entonces le invitas y le llevas y le traes y le subes y te pago el taxi. ¿Les ha pasado? Sí, por supuesto que sí. Entonces tenemos latiendo en nuestro corazón este aspecto fundamental de la gran comisión de hablar. Si no queremos que esté golpeando las puertas y que luego nos confunden y nos cierran en la cara, siempre nos ha resultado a nosotros el vis a vis, el uno a uno, el que tú conoces a ese alguien y llegas, y es tu familia, y es tu compañero, y es tu amiga. Así es como el Señor se ha movido en este remanente sobre todo. No decimos que lo otro no vale, sí vale y es espectacular, pero qué importante es que nosotros cuidemos este estilo de vida. Dice que para progresar en lo espiritual se requiere lo mismo, que el cristiano sepa para dónde va y qué es lo que quiere. ¿Por qué? No leí la segunda parte. Porque dice que en el mundo es necesario que sepamos qué es lo que queremos y a dónde vamos. Tú sabes qué quieren tus hijos, sabes a dónde van, quieres que sean profesionales, que tengan buenas amistades, quieres que trabajen,
que no sean una carga o no. Eso queremos, que sean suficientes en su trabajo, en sus recursos, pero que dice en lo espiritual también. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos, quiénes somos, quién eres. Si yo te pregunto, para llenar una forma que estamos entrando a 10 meses de como algo como, no sé si sea un posgrado o algo así después de la universidad, y es precisamente consejería bíblica de 10 meses para doctores en teología, te preguntan y te dicen quién eres o cómo te catalogas. ¿Qué pusiera usted? ¿Quién eres? ¿Qué más? ¿Qué dirías? A ver, Jessie. Soy una hija de Dios. ¿Tú, Katy? Yo diría la hija de Dios. La hija del rey. ¿Sí ves ese concepto tan lindo? Yo puse, soy una sierva de Dios, pero que nos alinea a lo que somos, ¿cierto? Qué bonito. Vamos a leer y que nos sabemos de memoria Mateo 28, del 18 al 20, Julie. Y Jesús se acercó y Póngase de pies, mi amor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermoso, ¿cierto? Fantástico y perfectito. Este versículo es bandera, ir y hacer. Solamente le dices, úsame porque no tengo idea de lo que voy a decir. Y precisamente te usa porque no hablamos nosotros, sino Él usando nuestras vidas. A veces creemos que se trata de nosotros. No se trata de mí, se trata de Él. Sí, no se trata de ti, se trata de Dios. Él te está usando y a Él le glorificamos y le exaltamos. Punto 3 dice servir. Mateo 10, 8, Ari. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sanamos enfermos físicamente en este remanente? Sí. Sí, hemos sanado, hemos orado, hemos liberado, por supuesto que sí. ¿Y usted cree que también sanamos leprosos? Espiritualmente a la lepra se le conoce como pecado. Entonces, la lepra que yace dentro de nosotros, hablando aplicativamente la palabra como tal, es el pecado que reina en nosotros. Entonces, esta lepra tiene una característica y ¿sabe cuál es? Físicamente la enfermedad como tal amortigua, ¿sí? Amortigua. Y la porción de tu brazo, de la cara, yo no sé dónde estuvo afectada la persona con lepra, en el momento de que va a caer ese pedazo de carne muerta, no siente, está amortiguado. Científicamente es así la característica de la lepra y Dios es tan sabio que nos insta a entender que la lepra se le conoce como pecado porque nos amortigua y no sentimos que estamos fallando y no nos duele el corazón de Dios. ¿Sí? También dice que echamos fuera demonios. ¿Hemos echado fuera demonios? ¿Quién estuvo en la liberación? Gloria a Dios, por supuesto que sí. Entonces, todo esto es el servicio. ¿Puedo yo decir que soy una sierva de Dios y me levanto tarde y no me preocupo y no le llamo y no me capacito y bajo cada mes a ver cómo va la carmita? No, el servicio implica muchísimas cosas. Amar, cuidar, bendecir. Tú puedes convertirte, de hecho, somos siervos de Dios. Y nos hacemos la pregunta, familia, ¿cómo estás tú sirviendo, hablando en este remanente como tal? ¿Cómo estás tú sirviendo? Como decía el Averito Ramos, que dirige la fundación, ¿se acuerdan que vino hace un mes o 2 meses a darnos testimonio, no? Entonces ella dice, si no van tus pasos a la gran comisión, que vayan tus pesos. ¿Cierto? Y así es como se levantó el pulguerito, creo que es el roperito, donde compran y venden ropa usada y de esa manera ayuda a la gran comisión, a las misiones y todo lo demás. Entonces, ¿cómo tú estás sirviendo? Si no van tus pasos, van tus pesos, que luego vamos a hablar también de eso, porque familia es importante. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo sirves? ¿Sirves con amor?
¿A quién es al primero que le debes servir con amor? A tu prójimo. ¿Cierto? A tu prójimo, a él le sirves con amor. Si tú le puedes servir con amor a tu hijo, a tu esposo, entonces te garantizo que puedes servir con amor a un ajeno que tú no conoces. ¿Cuál es el trato que tú tienes con tu prójimo? ¿Cómo le miras? ¿Cómo le miras? ¿Con amor o con odio te cae mal? Te encuentras en la vereda, en la tienda, en el hall y le ves con odio que uno dice, Dios mío, esa mirada me mató. No, me morí. Así es. Pero cuando tú saludas y le das un aliento y le dices que Dios te bendiga y sirves con cariño, algunos esposos atienden la comida, el desayuno, algunas hijas, algunas madres y se organizan en casa. Eso tiene que servir con amor. ¿Estamos haciendo familia? Y es súper importante que entendamos que cuando sirves, ocupas tu rol. Si tú cuidas y cultivas tu rol, entonces estás sirviendo con amor a Dios. ¿Sí? Cuando haces lo que tienes que hacer en esta tierra y en este mundo. Aquí nos está formando el Padre. Primera de Corintios 15:58. ¿Puedes leer, Soñita, por favor? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, qué bonito. Tu trabajo en Él no es en vano. Qué hermoso, qué precioso cuando agotados, cuando han formado parte. El último evento que tuvimos de los chicos que hicieron su voto de pureza. Anterior a eso tuvimos el Día de la Familia y todos el grupito y vienen y ayudan y colaboran y cuentan y sirven y se imprimen y nos alocamos. Todo eso dice el Señor que no es en vano. Y de hecho no hacemos porque Él nos dé algo, sino porque queremos ser útiles y serviciales en las manos de Él. ¿Cierto? Entonces, mira, no es en vano definitivamente. Y nos dice, amados míos, ¿será que en la casita tratamos así? ¿Al esposo, a la esposa, a la hijita? Sí, familia, este lenguaje, amado mío, amada mía, pequeña mía, ¿cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. ¿Estamos haciendo eso, familia? Si no, procure. Procure, por favor, porque si no, el sello del amor de Cristo no está en nosotros. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo es tu actitud frente a tus seres amados? Si dices amarlos, porque la sociedad en sí, a la familia, le denomina seres queridos, ¿o no? Entonces, ¿estás queriendo a estos seres que tú pariste o que trajimos a este mundo o que nos unió el destino? Qué importante es pensar que el servir no solo es pararse atrás de un atril y hablar. No, familia, servir es amar. Es estrechar, es abrazar, es entender la actitud del otro y no juzgar. Porque en el momento que juzgaste la actitud de otro, te estás convirtiendo en Dios. Y el que suplanta el lugar de Dios solamente lastima y daña porque se llama Satanás. Él quiso y no pudo. ¿Será que nosotros vamos a poder? No podemos suplantar el lugar de Él. Por eso nos conviene hacer las cosas que Él nos manda con liberalidad, es decir, con optimismo, con prontitud. ¿Es difícil? Por supuesto que sí. Todos los que estamos aquí somos valientes, porque ser creyente es de valientes. Ser creyentes, dicen aquí en Ecuador, si este video van a ver en otro país, espero que sí, es de machos, ¿cierto? Que tenemos aguerrido el espíritu, porque ser creyente es de valientes. Nuestro sello no tiene cualquiera. Tenemos el sello de Cristo y por lo tanto somos similares a Él y en el proceso estamos avanzando. Él sirvió con toda diligencia, con toda prontitud, con todo amor y predicó y dio y partió y compartió y multiplicó. Eso es servicio. Entonces todo esto implica que tú lo hagas en tu casita. Que si es necesario sacarte el pan de la boca, ¿no les ha pasado al papá, a la mamá, que prefieres sacarte de tu boca para darle a tu hijo? No es así. Qué hermoso es eso cuando te ven y dicen, ¿tú ya comiste? Y digo, o dices, sí, claro que sí, sírvete tú. Pero estos sacrificios de amor no haces por jactancia.
Para que digas, yo, pobre de mí, he tenido que comer poco por darles a estos ingratos. Ya no es amor, hágame el favor. Ya no es amor. Usted calle y Dios le está gratificando porque dice que todo lo que usted hace no es en vano y no es precisamente solo en servir en la iglesia, sino lo que usted hace en su casa con su próximo, con su prójimo, con el que te ve levantarte, con el que conoce tu voz, con el que conoce cómo eres y cómo actúas, el que te ve descalzo, el que te ve desnudo, tus hijos, tu familia, tu gente. A ellos vamos a servir con amor. Entonces no nos queda difícil servir a un vecino, a un amiguito, a una vecinita que está enferma y que tú le dices, vente para acá que aquí te va bien. Esto es servir y esto es amor. Bien, ¿qué dice? Que vamos a servir cuando sea, como sea y donde sea, ¿sí o no? Ese es el eslogan, amada familia. Y con quien sea. A veces decimos, no, es que está tan sucio, es que es indigente, qué terror. Sí, Dios nos pone el llamado. Sí, mi yerno Carlos, él tenía esta habilidad de compartir a los indigentes. Y yo le respetaba mucho porque sí que me daba un poquito de terror, pero hizo recibir a Cristo a algunos porque ya Dios le puso ese sello. Descubre cuál es tu sello. Niños, hombres, mujeres, jóvenes, mujeres vulneradas. ¿Cuál es? Si ves qué importante, drogadictos, alcohólicos, ¿cuál es tu sello? Mujeres enfermas, dolidas, afectadas, traumatizadas, abusadas, violadas. Ahí está la tesis. Gloria a Dios, nos hemos pelado las pestañas trabajando con eso. Gracias, Katy, que nos ayuda con el tema de organización y las viñetas y todo, las normas APA y todo eso. Pero que el trasfondo es sacar un manual para niños y niñas que fueron vulnerados, que fueron abusados en su niñez y que callaron y que no estuvo papá y mamá. ¿Cómo te parece? Que descubres en una pastoral que fueron traumatizados. Y entonces eso también es servicio con amor. Y que Él nos va sanando y nos va limpiando. Esto es familia. ¿A quién le toca, por favor, Romanos 12:11? Vamos a ver. ¿Puedes leer, corazón? Ponte de pies, querido. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gracias. En lo que requiere diligencia, dice, no sea perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando la palabra te dice en lo que requiere, es en todo. Es en todo momento y lugar donde te llamen. ¿Sí te das cuenta? Amable, caritativo, generoso, optimista, solidario. A eso nos llama el Señor. Dice que quien fue restaurado o vive procesos es libre de servir. Y eso sí, familia, garantizado. Si usted fue tratado, procesado, no le cuesta servir, levantarse, ser oportuno, porque está en proceso, porque sabe que usted está siendo tratado o tratada. Dice que el servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador, es decir, por Jesucristo, y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino que también nos da la oportunidad de guiar en la vida. Si puedes guiar, si puedes hacerte cargo de alguien, si tú puedes cada semanita mandar un texto, un versículo, ¿cree que eso es servir? Sí. ¿Sí? Tú le mandas a esta persona porque Dios te puso o no. Me han dicho, Silvita, Dios me puso que le mande este versículo. Están sirviéndole al Señor. O me dice, yo le escribí esto a mi amigo, a mi amiga, y enseguida me respondió, necesitaba escuchar esto. ¿Les ha pasado? Sí. Entonces eso es servicio, sea diligente. Si le pone un mensajito, me puso el Señor, no sé cómo estás, me dio, no sé, sentí llamarte. ¿Te ha pasado? Eso también. Bien, vamos al punto número 4, si está usted tomando nota, y es dar. Se dice que dar es una sigla que representa dispuesto a recibir. Eso es dar, una sigla que quiere decir dispuesto a recibir. Cuando tú das de corazón, estás dispuesto a recibir. Puedes dar todo aquello por lo cual el Señor ponga en tu corazón.
Dice entregar o dar para la obra de Dios también es por revelación. Todo es por revelación. Tú estás dando en este momento, vamos a hablar del dar en la generosidad para la obra del Señor. ¿O será la obra de Silvia Benítez? Absoluto no, familia, porque yo tengo mi proveedor y mi hacedor, dice la palabra de Dios, que Él da el sustento a sus hijos, a sus siervos, y no cualquier cosa. ¿Sí? Siempre estamos contando este milagro que los pastores de Ricardo, cuando vinieron hace 15 o 16 años a levantar obra en Ecuador, dejando una obra grandísima en Colombia, ellos dejaron sus discípulos, su casa, sus amigos, sus pertenencias, una obra grande, fortalecida, porque el Señor ya les llamó a salir. Y para venir acá llegaron, tenían su auto, pero tuvieron que vender para levantar el templo como tal. Y vendieron su carro y levantaron los que conocemos, empezaron con carpas enormes, lo que ahora es ya sólido, ¿sí? Con un material más consistente, eran carpas en ese momento. Y bueno, hace 10 años yo sí conocimos las carpas, se ventilaban con el viento y se mojaba con la lluvia. Y el proceso es doloroso cuando uno está levantando obra. Entonces, al mes y medio, un discípulo le llamó al pastor y le dijo, Ricardo, tienes que venir enseguida al Centro Sur al frente, en donde está la venta de vehículos, y cuando ellos llegaron, le entregaron unas llaves y le dijeron, este carro es para ti. ¿Creen que es posible? Sí. Amén, por supuesto, y siempre cuenta eso el pastor. Y eso pasa porque él depende de Dios. Y familia, todo siervo depende de Dios. Pero ¿qué tú haces con el tema de dar, que dice dispuesto a recibir? Sobre todo para la obra es por revelación. El Espíritu Santo tiene que revelarte, y que dice que nace de un corazón agradecido. ¿Por qué? Por la transformación que Él ha hecho en tu vida. Un corazón transformado, una persona que se para, cuenta testimonio. Mira, yo antes era así, ahora soy esto, estoy trayendo a mi gente, quiero a mis hijos restaurados. No te pesa la mano para sacar de tu bolsillo y devolverle al Señor lo que es de Él. Antes a mí no me gustaba hablar de diezmos y de dinero, no me gustaba, pero el Señor una vez me dijo que estoy robándoles la bendición, porque yo decía, a mí no me pongan a predicar de dinero, porque a mí me sustenta Dios. Esa postura no estaba correcta. Y el Señor me dijo, tienes que hablar de dar para la obra, porque si tú dependes de mí, entonces el pueblo también tiene que aprender a depender de mí, dijo el Señor. Y qué importante es, querida familia, que usted sea agradecido con Él por su transformación, por el amor, por los dones, talentos, por la misericordia, la protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a solas a meditar todo lo que tienes por causa de Él? Es impresionante, un corazón agradecido. Si yo te digo todo lo que tú tienes por causa de Él, por favor dime que es una lista grande. Porque si solo dices la salvación y nada más, entonces tu corazón no está procesado aún para la gratitud. Porque qué edificante es ver a los chiquititos, a los pequeñitos danzar, bailar. ¿No te es bonito ver a tus hijos crecer de una forma diferente? Que a los 14, 12, 13 años no se van a estar bajando el interior y permitiendo que cualquiera le meta mano a tu niña o a tu hijo. Eso está sucediendo en los colegios, que les encierran en los baños y hacen cosas indebidas. Pero aquí tus hijos aprenden a decir no. Y por ese solo hecho de que Dios cuida a tus hijos, tú eres generoso. Pero si no tienes un corazón generoso, este es el momento que tú le digas a Dios que te haga generoso. Con la obra, con Él, familia. Y eso es importante. Alguien decía ayer, la característica de las personas que ofrendan fielmente es porque le copiaron al Señor. Y ya llegó el momento y hacen su depósito, hacen su transferencia, porque saben el beneficio, saben el amor que Él tiene para contigo, porque está escrito y Él cumple. Y abre las ventanas de los cielos y trae para ti medida remecida y rebosada. Eso es lo que dice la palabra. Y te acompaña y te sustenta y no te avergüenza. Pero cuando no, dice la palabra que todo lo que coges y abrazas se irá como el costal roto. Llena el costal y carga, pero está roto. Y se cumple también.
Entonces, qué importante es conocer este misterio tan hermoso del Señor. Segunda de Corintios 9:7, por favor, Catita, si puedes, cariño, ya. Cada uno de cómo propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Bueno, yo les debo decir con mucha felicidad y gozo que las personas que ofrendan o diezman para este remanente, sí veo gozo en sus corazones. Sí veo felicidad y lo hacen con amor. Sí, no hay miseria, no hay poquedad. Hacen con alegría. ¿Sí? Esto es importante. Muy bien. Primera de Corintios 29:14. ¿Quién soy yo o quién es mi pueblo para hacerte estas ofrendas? En realidad, todo viene de ti y simplemente te estamos dando lo que hemos recibido de ti. Versión, palabra de Dios para todos. Ajá. Espectacular esa versión, ¿no es cierto? De lo recibido de tu mano te devuelvo, porque ¿qué tal si la escritura decía que le devolvamos el 90 y vivamos con el 10? A ver, vete para acá. ¿Cierto? Gracias a él mismo por su amor, dijo, vea, ni el 11 no va a poner el 10, porque ya no creo que afloje más el pueblo. ¿No es cierto? Ya, ahí estamos felices. Y vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 9:11, nueva versión internacional, Cris. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia también. ¡Qué hermoso! ¿Sí se da cuenta? Miren, la carta a los corintios, locos corintios, ¿no? Eran beligerantes, eran promiscuos, había una situación inmoral tremenda en Corinto, un puerto terrible, lesbianismo, prostitución y todo lo que quieras. Ahí fue el apóstol, ahí se metió y mire, gente generosa, gente con mucho amor para la obra. ¿Sí? Vamos a ver el punto número 5 y dice depender de Dios en todo, mis amores. Y dice, es algo que además de lo espiritual se entiende por razón de lógica. Es decir, si soy creyente, es lógico que tenga que depender de mi papá, de mi Dios, y que no tome decisiones sin consultar. Porque es entender que vienes a la iglesia, aprendes, tienes tu predicación, oramos y salimos, pero al cruzar la puerta, no permita, por favor, que su antiguo yo le gobierne y se suba a su vehículo o tome su bus o vaya caminando o cruce al parque y los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, ¿sí? Las mismas decisiones, la indecisión, la irritabilidad, el conflicto, la pelea. ¿Será eso un creyente, un discípulo, un cristiano? Absoluto no. Por eso es importante que usted lleve lo que viene a recibir y vaya con eso, con ese bagaje espiritual a que su vida sea transformada. Y es evidente porque la transformación es evidente. Se ve, se huele. ¿Cree que se huele la transformación? Sí, así como se huele el pecado. ¿Cierto? Dice que Jesucristo tenía una fragancia especial y que nosotros cargamos, dice la palabra de Dios, la fragancia de Cristo, porque huele bien. Pero asimismo el pecado huele mal. Y por eso es importante que dependamos de él. Cuando tomamos decisiones aisladas, es entonces donde vemos los conflictos y vemos las crisis. Si somos cristianos, dependemos de Dios, por supuesto que sí, así como Jesucristo dependió de él siempre, siendo el Hijo de Dios, el unigénito Hijo. ¿Y el mimado, el consentido sería? No, absoluto no, familia. Por eso nosotros no criamos hijos ni hijas mimadas, ni consentiditos, sino estamos formando líderes para el Ecuador, líderes para el mundo. ¿Y nos cuesta soltar cosas? Por supuesto que sí. Les enseñamos a los adolescentes hace la semana anterior, como 4 adultos con Sebastián y quienes hicieron el pacto. Pero familia, qué importante fue hacerles entender que el celular, que el internet, hay que saberlo
utilizar. Yo uso todo el tiempo, pero para las cosas de Dios. Que como ya acabamos la universidad, mi hija dijo, gloria a Dios, porque solo metida en la computadora pasa mi madre, ya no le veo. Sí, ya organizaré mi agenda y dedicaré también a mi gente, pero las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo pierden los jóvenes, adolescentes en los juegos? Que son demoníacos. Recuerde que hace unos 4 o 5 domingos dedicamos la predicación a saber que los juegos, que hasta ni me acuerdo los nombres, pero son demoníacos, oprimen a tu hijo, le lastiman. Y una madre muy valiente dijo, a ver, mijito, le desinstalo. Gloria a Dios por la valentía de Alejandra. Y su niño ya no tiene ni mis nietos. ¿Con qué seguridad tú sabes qué están haciendo tus hijos cuando sales a trabajar, cuando sales a la tienda, cuando les dejas? Para que el niño, la pequeña, no fastidie, le dan una tablet, un celular. ¿Crees que eso está bien? ¿Crees que eso es depender de Dios? No, dobla rodillas, enséñale a orar. Unge la vida de tu hijo, dedícale al Señor todos los días. Dale tiempo. Y entonces surgen el amor, la dependencia de Dios. Desinstalen juegos, por favor, por amor a sus hijos, por amor a sus propias vidas. Conozco adultos enviciados en eso. Y ustedes saben que es demoníaco. Y las consecuencias no son apartarle de Dios, es levantar una generación de delincuentes. Sí, ese es el propósito de Satanás, levantar delincuentes, hombres y mujeres violentos, agresivos, faltos de respeto a sus padres y que harán cualquier cosa por saciar sus necesidades. La pereza, la poca diligencia para buscar a Dios, eso hace Satanás con los juegos. Así que le pido, por favor, dependamos de él en todo sentido. Juegos didácticos un montón, tiempo y creatividad para sus niños. Por favor, evite darles celulares. ¿Cierto? Qué importante es eso. Y si un hijo se siente enojado porque le quitó, quiero que sepa que usted le ama y que por eso le quitó. Y si usted le da solo 1 horita, solo 2, eso es mentira. Esos son paliativos. A Satanás, mis amores, hay que cortar de raíz. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. Y no juguemos a ser cristianos porque el diablo no juega a ser diablo. Él es y te ataca. Y quiere derribar a nuestros hijos. Qué importante es depender de él absolutamente en todo momento y sentido. Isaías 41:13, por favor. Carmencita. Isaías 41:3. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermoso, ¿no? Pero queremos que sea ya. Y todo es en el tiempo de él. Si alguien está orando por algo, 5, 10, 20, 30 años, qué lindo, siga orando. Porque ahí nos forman. Pero la prioridad que usted tiene que tener es una promesa. Busque la palabra. ¿Quiere algo? ¿Quiere alguna situación que se dé? ¿Quiere un suceso en su vida? Primero busque la promesa. Ore, doble rodillas, ayune. Y dígale, Señor, es tu anhelo. ¿Me confirmas? Dame una palabra y te da. Y en esa palabra te levantas. Y con esa sola palabra, un solo versículo, te apropias, haces tuyo a ese rema. Y tus hijos también, porque te ven. Te ven. Como tú oras, así oran tus hijos. Tu fe levanta la fe de tus hijos, sí o sí. Eso es importante. ¿Sí? Muy bien, dice Proverbios 3 del 5 al 6. La palabra de Dios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Sí? Toda decisión que usted vaya a hacer, pregunte a él. Señor, voy, no voy, hago, no hago, emprendo, no emprendo, pongo delante de ti, ayúdame, háblame a través de, Señor, Silvita, oremos, Carmita, hacemos cadena y estamos orando. ¿Te habló el Señor? Sí, me lanzo. ¿Te habló el Señor? Sí, me dijo que no. ¿Por qué te habla él? Y entonces cambias de ruta. Y es así, que la palabra dice que nosotros damos los pasos, pero que él va enderezando esos pasos.
y porque confiamos en nuestro Dios. Por favor, no tome decisiones por su propia cuenta, por su sabiduría. ¿Qué habíamos dicho de la sabiduría humana que es? Diabólica, brutal y animal. Eso dice el Señor. Tu sabiduría te conduce a caminos terribles y tristes. O aparentemente podría salir bien. Pero para nosotros que tenemos a Cristo, tenemos que tomar decisiones de su mano, mis amores. Eso es importante. Y Salmos 121 del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrán mis socorros? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así que levante sus ojos y pregúntele, Señor, socórreme, tengo esta necesidad, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por dónde, Señor? Ayúdame, encamíname. Jamás nos dejará desamparados. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jamás te va a avergonzar, porque está escrito y se cumple, querida familia. Vamos a ver, depender implica. Se piensa que la vida cristiana es religiosa, es decir, enfocada en cumplir requisitos, preceptos o pensamientos de la vida cristiana. Piensan que es una vida de solamente prohibiciones y legalismos. ¿Pensamos así cuando estamos fuera de Cristo? Sí. Piensas, dices, si eres cristiano, o sea, ya te van a prohibir. Qué feo, oye, a mí no me gusta, porque todo prohíben. ¿Sí o no? Entonces piensa la gente que es un legalismo, que ya no puedes comer, no puedes vestirte, no puedes salir, no puedes hacer nada. Pero somos formados como niños, como bebés. Y a tu bebé de 1 año, de 2, de 3 añitos, no le lanzas pues a la calle y le haces que cruce solo. No, de a poco vamos formándonos. Y sí, podemos estar en lugares de pronto peligrosos, pero somos luz, somos testimonio. Nos invitan a una fiesta, así vamos. No nos emborrachamos, disfrutamos, damos amor. Comemos, nos encanta, dice la Carmita. No bebo ni fumo, pero sí como, dice el creyente. No, y que nos encanta sentarnos a comer. ¡Qué lindísimo! Entonces no es una vida de prohibiciones. Por eso es importante entender esto. Y dice que algunos tienen la idea de que la vida cristiana debería ser una vida sin problemas, sin conflictos y sin compromisos. Estas dos posiciones tienen. Todo te prohíben, a mí no me gusta. Ya me dijeron que no haga esto porque necesita ser formado. Pero que también piensan que ya se acabaron los problemas. ¿Será que se acaban los problemas? No. La gente dice, cuando regreso a la iglesia vienen más problemas. ¿Por qué? Porque recuerde que ser creyente es entrar a una bodega oscura, pero que Él prende todos los focos y tú ves la condición en la que estás. Y sacar lo sucio, lo podrido, lo maloliente, lo viejo de la bodega tiene un precio y es sudor y cansancio. Y tú tienes que estar dispuesto a sacar lo que no edifica tu casa, pero que también encuentras paquetes. Encuentras cosas nuevas, listas para usar. Todo hay en una bodega, ¿sí o no? ¿Tienen bodega en casa? Sí, yo sí tengo. Tienes lo viejo, lo que ya no usas y cosas hermosas que algún día irás a estrenar. Entonces la gente dice, apago nomás y me voy porque no me gusta lo que veo. Por eso es que se van. Pero el Señor nos muestra tal y cual es nuestra realidad. Entonces depender de Él implica una relación. ¿Y qué es la relación? Es un trato o unión que hay entre dos personas. Una relación. Recuerde que hace 2 domingos dijimos, ¿usted le ama al señor panadero de la esquina? No, porque no le conoce. Le ama en Cristo y tiene la misericordia de que algún rato venga el evangelio. Pero no le ama porque no le conoce. Usted ama a la persona que le conoce. ¿Cómo le conocemos al Señor? Pasando tiempo con Él. ¿Qué más? Exactamente, ahí está. Tener una relación personal con Jesucristo comienza al momento de darnos cuenta de nuestra necesidad de Él, cuando ya no hay orgullo, cuando ya no hay altivez. Dice, porque Jesucristo es el único que nos amó tanto como para dar su vida por nosotros antes de que le conociéramos. Antes de que le conozcas, Él te dijo, yo te amo y voy a dar mi vida por ti. Ese amor. Si no entendemos ese amor, pídele al Señor que le abra el entendimiento de ese amor inagotable, que nos salvó de las tinieblas del infierno hacia su luz admirable. El infierno frío, pero que también fuego que consume con maldad y con dolor. Por eso es importante que hoy, en las manos del alfarero,
nos dejemos formar. ¿Será que a la vasijita le duele que le cambie de forma? Sí. ¿Y te duele, te ha dolido? Por supuesto que sí. Todo lo que el Señor poda, saca de tu vida va a doler, pero es necesario. Y después de esa tribulación, de esas aflicciones y de todo lo que implica dolor, el Señor te traerá la recompensa, la formación para tu vida, gratificación, ¿sí? Y hace que crezcas en el amor de Cristo. Depender implica amar su palabra tal como dijeron Cris y Víctor, hablar con Él, dejarme transformar y consultar todo primeramente a Él, todo, pregúntele. Inclúyale en todos sus planes y proyectos. A veces le sacamos porque pensamos que no importa lo que yo decida. Yo tengo el control de mi vida. Esa es una actitud inmadura. Y la mayoría de los que nacemos en Cristo estamos en inmadurez en algún momento de nuestra vida. Lo anormal sería que una persona vieja en el Evangelio de 31 años como yo esté todavía en inmadureces. Y recuerde que la palabra menciona y dice que quien no ha madurado se convierte en un enano espiritual. Y a los ojos de las personas un enano espiritual molesta, estorba, da tristeza, da pena, porque sigue en lo mismo y en lo mismo. ¿Sí se da cuenta? Bueno, por favor, Nati, déme leyendo la aplicación, corazón. Son 2 versículos aplicativos para nuestra vida, ¿sí? Va a tomar nota y de pronto nos apropiemos de esta palabra fantástica. Santiago 5, 7, 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, familia. ¿Cómo les ha parecido esta palabra espectacular? Excelente, les agradecemos y sabemos que usted ya tomó para sí esta porción bíblica, pues vamos a hacer de ella un estilo de vida. En el nombre del Señor les agradecemos.